En diferentes momentos de la historia, el mundo ha visto la acción del mal y de la muerte de forma dramática. Las guerras y genocidios, el hambre y la enfermedad, son males que ocurren en todos los tiempos y que nos llevan frecuentemente a cuestionar el sentido de la vida. ¿Qué nos tiene a decir la Biblia sobre la acción del mal en la historia? El coronavirus SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, que brotó en el pueblo chino de Wuhan, ¿tiene algo que ver con el cuarto jinete del Apocalipsis, que trae peste y enfermedad al mundo? ¿Qué tiene que ver la pandemia y los conflictos actuales con lo que se anuncia en el libro del Apocalipsis? ¿Estaremos cerca de la batalla final? ¿Cuál es el plan de Dios para la historia humana? ¿Estaremos en el camino correcto? ¿Cómo entender el mensaje que nos trae el libro del Apocalipsis? En este video te voy a dar 5 claves para que puedas leer e interpretar correctamente el último libro de la Biblia, que sin lugar a dudas es uno de los escritos más misteriosos y de difícil comprensión que se haya escrito bajo la inspiración divina. Acompáñame hasta el final para entender cómo el Apocalipsis, lejos de ser un libro de terror, nos trae un mensaje épico, de nobleza, tenacidad, esperanza y gozo espiritual. Al final puedes darle un me gusta a este video, únete ahora a nosotros, suscríbete, activa la campanita de notificación para seguir recibiendo el material que yo preparo con dedicación para ti. Algunas personas me consultaron diciendo, Ricardo, ¿tiene algo que ver la pandemia con el Apocalipsis? ¿Será que la peste china tiene algo que ver con la peste de los 4 jinetes? ¿Será que las guerras que estamos viendo, los conflictos, tienen algo que ver con los 4 jinetes? Hay persecuciones de cristianos, hay verdades trastocadas, hay atentados contra la vida. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que hoy existen y que siempre existieron, es el mal en el mundo. Pero también es verdad que en nuestra época parece que hay una suerte de mal diferente. ¿Será que es diferente? Sería cuestión de estudiar la historia para ver si nuestra época es diferente de las demás. Pero acá no nos trata de buscar la historia o buscar descifrar, por ejemplo, cuando Jesús vendrá en la parucía, en el momento final, cuando Él baje del cielo por segunda vez. Esto Jesús mismo dijo, no me toca a mí revelarlo. Estén preparados porque este día vendrá como un ladrón en la noche. Pero si queremos saber cómo interpretar este último libro de la Biblia, que sin lugar a dudas es un libro misterioso, difícil de entender, de interpretar, pero al mismo tiempo es un libro que cuando uno lo entiende, descubre una gran belleza. Entonces yo quiero invitarte a seguirme en esta presentación. La pregunta es esta, la pandemia es el Apocalipsis, y yo quiero enfocarlo así, con estas 5 claves para leer este último libro de la Biblia. Vamos con la primera clave. La primera clave es que leeremos el libro del Apocalipsis según sus 2 contextos. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es un criterio general para la lectura de la Biblia, ¿no? La lectura de la Biblia debe ser hecha según 2 contextos, en un contexto que es el histórico-literario y luego contexto teológico. Vamos primero con el contexto histórico-literario. Tenemos que observar el entorno geopolítico, los eventos específicos de aquel tiempo, qué estaba pasando en aquella época cuando fue escrito un libro de la Biblia, las costumbres de la época, las influencias de las instituciones que había en Israel. Esto es muy importante descubrir también la forma como pensaban, la forma como se expresaban, los géneros literarios que se utilizaban para escribir los libros de la Biblia. Y entonces cuando vamos a leer un libro debemos observar qué género literario se está utilizando, qué vocabulario está utilizando y por qué ese vocabulario. Y como decía, el otro contexto es el contexto teológico. Y el contexto teológico es un contexto que implica algo que no vemos, algo invisible. Por ejemplo, las influencias religiosas propias de Israel, ¿no? La propia tradición religiosa de Israel, sus costumbres religiosas, y también de las creencias foráneas, de las creencias de los pueblos
que estaban alrededor de Israel o a veces infiltrados dentro del mismo pueblo de Israel. El significado de eventos previos de la historia de Israel, porque vamos a ver que los eventos en Israel ganan un significado teológico, y de los signos litúrgicos. ¿Qué significado tienen algunos signos litúrgicos? Por ejemplo, el cordero, ¿qué significado tiene? El cordero está asociado a un evento histórico previo, que es la Pascua. Entonces, el cordero sacrificado en el templo es un signo litúrgico que tiene que ver con un evento previo. Todo esto es un contexto teológico. Y finalmente, llegar a ver el sentido pleno, el sentido eterno de la palabra de Dios en ese contexto teológico, que va a implicar la comprensión del Nuevo Testamento con relación al Antiguo Testamento, de Jesucristo con relación a los profetas, a la ley. Y esto es algo bastante profundo que la verdad es que esto es simplemente un esquema básico, pero tengo un curso que está siendo lanzado para que tú puedas descubrir la lectura de la Biblia desde estos dos contextos. Entonces, una vez que entendemos que la lectura de la Biblia debe ser hecha según sus dos contextos, vamos a ver algunos elementos contextuales del libro del Apocalipsis. Vamos a ver cuál es su contexto histórico literario. Eso todo de una forma bastante general, porque este es un video breve de difusión, de presentación. Entonces, el primer elemento que yo quiero destacar acá es que el judaísmo ha sufrido un golpe fatal cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos hacia el año 70 después de Cristo por los romanos. Esto fue un golpe fatal en el judaísmo. El judaísmo se dispersó por el mundo, se redujo, ya no había los sacrificios rituales que fueron tan celosamente cuidados durante siglos, ¿no?, en el templo. Entonces, ese es un aspecto muy importante para entender el libro del Apocalipsis. Y además, el cristianismo ya tenía una identidad hacia fines del siglo I, estamos hablando hacia el año 90, 100 después de Cristo, y el cristianismo ya tiene una identidad propia y ha sufrido varias persecuciones, las persecuciones de los propios judíos a los cristianos y las persecuciones de los emperadores romanos, inicialmente Nerón en Roma, hacia el año 63, 64, por el incendio de Roma, y en esta época en que se escribió el libro del Apocalipsis, Juan está viviendo una persecución y las comunidades guiadas por San Juan en el Asia Menor, actualmente Turquía, estaban sufriendo persecuciones por lo que hizo el emperador Domiciano a finales del siglo I. Tanto así que Juan estaba en la isla de Patmos, donde tuvo las visiones del libro del Apocalipsis. Y el lenguaje, porque hablamos de un contexto histórico y literario que va de la mano, porque en cada época hay una forma diferente de expresarse. Y el lenguaje que usa San Juan es un lenguaje apocalíptico y el vocabulario que él usa está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Entonces, para leer el libro del Apocalipsis, debo tomar en cuenta este contexto y uno tiene que saber mucho acerca del Antiguo Testamento. Tiene que recurrir frecuentemente a las citas bíblicas que están en los profetas, sobre todo en los profetas, para poder descubrir el significado que Juan quiere dar a este mensaje del libro del Apocalipsis. ¿Y cuál sería el contexto teológico del libro del Apocalipsis? Bueno, la esperanza de la venida del Señor Jesús en su gloria. Los cristianos esperaban la parusía. La parusía es la palabra griega para decir esta venida de Jesús gloriosa al final de los tiempos. La llamada a la perseverancia de los cristianos ante los martirios, ante las persecuciones, ante las tentaciones, que significaba vivir bajo la opresión de aquellos que los perseguían, y el mensaje de los profetas y de Cristo acerca del día final. Muchos signos que los profetas y el mismo Jesús dieron acerca del día final. Un segundo criterio sería que el lenguaje del libro es simbólico. El libro del Apocalipsis es un libro que no fue escrito en sentido literal y no puede ser leído en un sentido literal. Si lo hacemos, vamos a equivocarnos. ¿Por qué habla a través de signos? Aquí está la respuesta. El lenguaje simbólico
es excelente para hablar de realidades misteriosas, de realidades invisibles. Es una especie de poesía teológica. Usa metáforas para hablar de realidades espirituales, de realidades eternas que no vemos, como por ejemplo la novia, que significa la iglesia, el cordero, que significa Jesús, que se inmola, que muere por nosotros, las estrellas del cielo, y así podemos seguir: la bestia, el dragón, los jinetes, la Jerusalén, y muchos aspectos, ¿no? Los ancianos, las túnicas blancas, la sangre, todo en sentido simbólico, todo en sentido simbólico. ¿Y cuál es el gran valor de este lenguaje a través de signos, a través de símbolos? Es que el lenguaje simbólico nos permite hablar de forma paralela acerca de dos dimensiones: la dimensión de lo que no podemos ver y la dimensión de lo que sí podemos ver. La dimensión celestial y la dimensión terrenal. La dimensión espiritual, invisible, divina, eterna, que siquiera podemos hablar claramente de ella, por eso que no se puede hablar en un sentido literal, porque son realidades que escapan de nuestro conocimiento, son realidades misteriosas. Y lo que sí podemos ver, que es lo material, lo visible, lo humano, lo histórico. Entonces, el lenguaje simbólico habla de lo que vemos y al mismo tiempo habla de lo que no vemos, de manera simbólica. Entonces, a través de la dimensión visible se revela la dimensión invisible. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Eso es muy importante. El lenguaje simbólico fue utilizado por los profetas, por escritores judíos no inspirados. Hay libros judíos que no están en la Biblia, pero que utilizaron también mucho este lenguaje simbólico. Por el mismo Señor Jesús, que hablaba en signos. Dice el Evangelio que siempre hablaba en signos, en parábolas, y mucho por el apóstol San Juan en este libro del Apocalipsis. Antes de seguir con el tercer punto, una breve pausa para pedirte que, si te está gustando el video, le des un me gusta. Dale un me gusta, comparte este video con otras personas, no dejes de verlo hasta el final. Y decirte que entres a la descripción del video para descubrir ahí una propuesta de un curso bíblico que estoy lanzando justamente para poder tener así claves de interpretación de la Biblia, comenzar un entrenamiento bíblico más a fondo, guiado por mí de una manera muy especial. Y te pido que veas este contenido al final si estás interesado en crecer en conocimientos bíblicos. ¿Ok? Vamos a seguir con el tercer punto. Vamos a ver un tercer criterio. El libro del Apocalipsis actualiza los signos del Antiguo Testamento. El lenguaje apocalíptico no es exclusivo del libro del Apocalipsis. También lo utilizaron varios profetas como Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías, Jeremías. Muchos profetas hablaron de manera simbólica. Lo que va ocurriendo en la historia va adquiriendo un aspecto simbólico. Y en este caso acá del Apocalipsis hay que tomar mucho en consideración el exilio de Babilonia. Porque Babilonia adquiere un aspecto simbólico fuertísimo en la historia de Israel y en su contexto teológico. Otro elemento, la liturgia judía estaba llena de aspectos simbólicos. Entonces, debemos tomar en cuenta esto. No solamente el Apocalipsis habla en lenguaje simbólico, en lenguaje apocalíptico. También los profetas lo hablan. ¿Por qué? Porque la historia y la liturgia judía tienen muchos elementos simbólicos. Dicho esto, hay que tomar en cuenta un concepto muy importante en la teología, que es el concepto de memorial, actualización. ¿Qué significa esto? Que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Es decir, estos elementos simbólicos del Antiguo Testamento van a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento, concretamente con Jesucristo. Y en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, somos introducidos en la eternidad de Dios, en el hoy de Dios. Para Dios no hay tiempo. Dios vive un eterno hoy, un eterno presente, porque Él es. Él no tiene pasado, presente y futuro. Él es un constante ser. Y Jesucristo es el que nos permite entrar a este hoy de Dios, a esta eternidad de Dios. Por lo tanto, lo anunciado en el Antiguo Testamento, en el pasado, en el ayer, se cumple en el hoy de Dios, en el presente.
Y no solamente hace 2020 años, cuando nació Jesucristo, se sigue cumpliendo hoy. Mira qué interesante, estamos como cristianos, cuando tenemos una relación con Jesucristo, estamos en el hoy de Dios. Y este presente, este hoy de Dios, es todavía figura de lo que vendrá en el futuro, en nuestro futuro, en el final, cuando todo se nos revelará plenamente. Y esto es un aspecto importante para entender el libro del Apocalipsis. El hoy de Dios, esa eternidad de Dios, se está expresando ya en la temporalidad humana, en nuestro tiempo, a través de la iglesia y sus signos, pero todavía como figura de una realización plena y final en la parusía, en el final de los tiempos. Eso es muy importante, ese concepto de actualización. Por eso que el libro del Apocalipsis nos introduce en este memorial, en esa actualización de los signos del Antiguo Testamento en el hoy, en el presente de Dios. Complejo, ¿no? Intenso, pero muy bonito. Vamos con un cuarto criterio. El lenguaje simbólico, por lo tanto, exige ver, pero no es un ver con los ojos de la carne, es un ver con los ojos del Espíritu. Vamos a hablar de esto. A ver, primero, hay que tomar en cuenta que el Apocalipsis no es un código secreto a ser decodificado. No es. Muchas personas empiezan a interpretar el Apocalipsis como si fuera un libro tipo, no sé, misterioso, críptico, no sé, redactado dentro de una sociedad secreta, con un mensaje que pocos pueden entender. No es eso, es un mensaje que quien entiende el Antiguo Testamento como lo hacían, como eran los judíos cristianos de la primera época, sabía muy bien qué significaban las profecías, qué símbolo tenía Babilonia, qué significaba Babilonia, qué significaba Jerusalén, qué significaba la novia, qué significaba, no sé, la bestia con sus cuernos, con sus cabezas. Todo eso era lenguaje corriente, conocido por ellos. Por lo tanto, no hay ningún misterio acá. No es que sea un libro críptico que tiene que ser decodificado y qué querrá decir. No, no lo tomes así porque lamentablemente muchos cristianos lo toman así, pero no es el camino para interpretarlo bien. El Apocalipsis es una visión, como expliqué anteriormente, simbólica, fruto de la experiencia espiritual y de la inspiración divina hacia una persona concreta, Juan. Muy importante es entender que Dios actúa en los hombres inspirados para que escriban la Biblia, tomando sus características personales e inspirándoles un mensaje divino. Y entre las características espirituales de Juan está su experiencia mística, su experiencia espiritual. Entonces es una visión que tiene él en su experiencia mística llena de símbolos. Eso es lo que Juan nos transmite. Así comienza su libro, ¿no? Visión de Juan. Entonces vamos a hablar del vidente. El vidente ve en la historia terrestre, en la historia, como decía, ve en lo carnal, en lo temporal, los planes eternos de Dios. Él ve, él es capaz de ver. Él tiene una experiencia mística. Y no solamente es capaz de verla, sino capaz de transmitirla, de escribirla. Entonces, él transmite lo que él ve, que son los planes eternos de Dios, es decir, lo que está fuera del tiempo, lo que está fuera de nuestra realidad visible y terrenal, lo que no todos ven. Él ve cosas que no todos ven, pero él lo escribe y él lo transmite. Por lo tanto, se hace necesario que yo tenga para con Juan una comunión espiritual, que yo esté en comunión con San Juan, porque estando en comunión con San Juan en espíritu, en esta comunión de santos, yo seré entonces capaz de ver con él lo que él ha visto. Yo voy a poder en esa comunión interpretar lo que Juan dice, ver lo que él ve, oír lo que él oye. Si yo no tengo esta comunión espiritual con Juan, entonces no voy a entender lo que él dice. Y Ricardo, ¿cómo hago para tener una comunión espiritual con Juan? Bueno, estudiemos su contexto histórico y literario, estudiemos su contexto teológico, descubramos quién es San Juan, por qué usa este vocabulario, de dónde lo saca. No lo saca de religiones, no sé, pues de la Persia o de Egipto. Él saca del judaísmo. Todo lo que él dice
brota de su experiencia como judío y cristiano. Entonces, a semejanza de las parábolas, es necesario ver con otros ojos, ver entre comillas, y escuchar con otros oídos. Como dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y debemos tener oídos para oír. ¿Y cómo podemos hacerlo? En comunión espiritual con el autor sagrado. Por eso el lenguaje simbólico exige ver, exige una lectura inteligente, espiritual, de parte del lector. Por eso, por esas características literarias, es que resulta incómodo leer el Apocalipsis. No es fácil, hay que hacer un esfuerzo espiritual para hacerlo. Al mismo tiempo no es imposible. Es posible y es necesario, porque es el libro que cierra todo, es el libro como que es la llave que cierra toda la lectura de la Sagrada Escritura. Así como el Génesis es el libro que abre la puerta y nos introduce en el misterio de la revelación, el Apocalipsis cierra con llave de oro. Un quinto criterio y último es: el Apocalipsis no significa tragedia. El Apocalipsis no es sinónimo de tragedia mundial, de fin del mundo. Lamentablemente se viene utilizando la palabra Apocalipsis de una manera muy incorrecta, muy incorrecta. Uno escucha Apocalipsis y piensa pandemia, piensa fin del mundo, catástrofe, ¿no? La bestia, el anticristo. No es ese el mensaje del Apocalipsis. Están presentes esos elementos sí en el libro, pero no es, ¿no? La palabra Apocalipsis del griego, traducida al español, significa revelación. Es un concepto amplio, no es un concepto sencillo. Podemos tener todo, estudiar teología de la revelación. De hecho, en la facultad nosotros estudiamos teología de la revelación. Pero eso es el significado de la palabra revelación. Es decir, hay algo que se revela. ¿Y qué es lo que se revela? Voy a subrayar dos cosas de forma muy general que te van a ayudar a entender qué es lo que el libro del Apocalipsis realmente revela. Uno, patrones de la historia humana. Patrones, es decir, cosas que siempre pasan. Y un patrón muy importante, que los reinos, los imperios, los grupos poderosos de esta tierra pueden llegar a ser como la Babilonia antigua. Por eso digo, es muy importante entender el significado de Babilonia para los judíos. Y si quieres entender un poco más sobre esto, tengo un video sobre el panorama del Antiguo Testamento en el cual comento sobre la trascendencia del exilio a Babilonia y las promesas de Dios. Es decir, Dios no dejará que el dragón venza, que Babilonia predomine. Es decir, pueden llegar a ser como Babilonia, los reinos de este mundo, pero Dios no dejará que Babilonia venza, que el dragón venza, que la bestia venza. Removerá la maldad a su regreso, porque Dios creó y amó a los hombres hasta el extremo. El cordero inmolado trae la paz. El león de Judá vence al final de esta historia. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, de victoria, de lucha, de perseverancia. Es un libro que alienta a los cristianos que, como les comenté, según el contexto histórico en que fue escrito, estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, prohibidos de vivir su fe libremente. Es un libro que los alienta a seguir adelante, a perseverar, a enfrentar estos desafíos del mundo, estos imperios, estas bestias, esos dragones que uno solo no lo puede enfrentar, pero los alienta a quien lo enfrenten con la fe, porque Cristo es la victoria. Entonces habla sí del final de la historia, pero un final lleno de gloria por el triunfo de Jesucristo. Los últimos capítulos del Apocalipsis son quizás de los más emotivos y bellos que hay en la Biblia, ¿no? La venida de Cristo al final de los tiempos, la Jerusalén celeste que baja del cielo adornada con sus joyas, el novio que viene y que la novia esperaba con tanto amor, con tanta emoción, ¿no? Entonces, dicho esto, estos son los 5 criterios para leer el libro del Apocalipsis. Espero que te haya servido. Repasa este video, medítalo y te invito a que lo leas. Te invito a que tomes el libro del Apocalipsis porque es un libro que, como dije, cierra
con llave de oro la Sagrada Escritura y que nos ayuda a entender de una forma ya completa el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Ricardo Braz y si has llegado hasta el final de este video es porque aprecias los contenidos bíblicos de la forma como yo te he enseñado. Ahora te toca a ti comentar. ¿Te parece que la pandemia tiene algo que ver con el libro del Apocalipsis? ¿Te ha gustado conocer estas 5 claves de interpretación del libro del Apocalipsis? Pues si te ha gustado, compártelo con otras personas. Que este mensaje llegue a cada vez más cristianos para que puedan leer e interpretar la Biblia de la forma más correcta y con mayor gozo espiritual. Te pido que le des un me gusta a este video, suscríbete si no estás suscrito, activa la campana de notificación porque semanalmente están saliendo videos y vienen más sorpresas por el camino. Entonces hasta la próxima y que Dios te bendiga.